Fuego y cenizas. Capítulo 8. Historia de Sara Liz para Catán MX. Un corazón que se niega a detenerse. El interior de la nave Centraedi estaba en silencio. No era el silencio frío de una nave militar, era distinto, más humano. Si pudiera llamarse humano. Las luces eran tenues. En los pasillos no había soldados corriendo ni alarmas constantes. Había herramientas, cajas de suministros y el murmullo lejano de motores viejos que seguían funcionando gracias a las incontables reparaciones. Dos gigantes avanzaban con cuidado transportando el cuerpo inmóvil de Rick. El traje estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Parecía una estatua. Uno de ellos habló con voz grave. Temperatura corporal casi inexistente. El otro observó el pequeño monitor portátil, pero sigue ahí. En la pantalla aparecía una línea casi recta. Entonces, bip, un latido. Pasaron varios segundos. Bip, otro. Tan débil que cualquiera habría pensado que era un error del aparato. El anciano colocó una enorme mano sobre el casco. Pequeño guerrero. ¿Cuánto tiempo llevas luchando solo? En la bahía médica, una doctora esperaba junto a la mesa de diagnóstico. No llevaba armadura. Vestía una sencilla bata gris y el cabello rojizo recogido. Su nombre era Deira. Había sido médica militar durante la guerra. Ahora solo intentaba salvar vidas, humanas o Centraedis. No había diferencia. Observó el traje. No lo abran todavía. Los técnicos se detuvieron. El sistema sigue trabajando. La pantalla del traje mostraba un mensaje desconocido incluso para ella. Protocolo CEP, no interrumpir. Recalentamiento metabólico en espera. Deira frunció el ceño. Interesante. Uno de los ingenieros preguntó, ¿qué significa? Que el traje está haciendo exactamente lo contrario de lo que nosotros haríamos. ¿Salvarlo? No. Está impidiendo que despierte. Mientras hablaba, conectó un analizador externo. La imagen apareció flotando sobre la mesa. El corazón apenas se movía. Los pulmones permanecían inmóviles. El cerebro mostraba una actividad mínima. Está clínicamente... Se detuvo. No quiso pronunciar la palabra. Pero el monitor volvió a emitir otro pequeño sonido. Bip. No, todavía no. No, no está muerto. Muy lejos, en el SDF-1, en el puente reinaba un silencio extraño. La silla de Rick permanecía vacía. Nadie se atrevió a ocuparla. Las patrullas regresaban una tras otra. Cada piloto evitaba mirar el lugar en donde normalmente estaría el Skull 1. Hasta las bromas habían desaparecido del hangar. Era como si toda la nave hubiera envejecido varios años en una sola noche. Max caminó lentamente por el corredor de los pilotos. Se detuvo frente al casillero de Rick. La puerta seguía abierta. Dentro permanecían un uniforme, una fotografía, un viejo guante de vuelo y una pequeña nota escrita con la desastrosa letras de Rick. No tocar mis galletas. Max soltó una risa involuntaria. Duró apenas un segundo. Después volvió el silencio. Cerró la puerta con cuidado, como si Rick fuera a regresar en cualquier momento para reclamarle. Mientras tanto, en la bahía médica Centraedi, el calentamiento comenzó. Muy lentamente. El hielo que cubría el visor empezó a derretirse. La computadora del traje habló nuevamente. Fase 1 completada. Preservación exitosa. Los presentes intercambiaron miradas. Ninguno conocía aquella tecnología humana. Deira tomó aire. Ahora sí, abran el traje. Los seguros empezaron a liberarse uno tras otro. Clac, clac, clac. Cuando el último se abrió, todos quedaron inmóviles. El rostro del joven humano era mucho más joven de lo que habían imaginado. Tenía apenas la sombra de una barba, los labios completamente azulados y una expresión sorprendentemente serena.
como si simplemente estuviera dormido. Deira se acercó a su pequeño sensor. Silencio. Después, ¡bip! Sonrió. Es increíble. El comandante levantó la vista. ¿Vivirá? Ella tardó varios segundos en responder y finalmente dijo: no lo sé, pero puedo asegurar una cosa. Todos esperaron. La doctora miró con detenimiento a Rick. Este muchacho todavía no ha terminado su historia. En el SDF-1, aquella misma noche, Lisa seguía trabajando, no porque hubiera informes pendientes, sino porque regresar a su camarote significaba aceptar que Rick ya no volvería. Claudia entró sin hacer ruido. Dejó un pequeño sobre el escritorio. ¿Qué es? Algunas de sus pertenencias personales. Lisa no respondió. Claudia dudó un instante. No tienes que abrirlo hoy. Lisa asintió lentamente. Cuando volvió a quedarse sola, miró el sobre durante varios minutos. No fue capaz de tocarlo. Muy lejos de ahí, en la bahía médica, Rick permanecía inmóvil. Deira ajustó los equipos. El monitor emitía un sonido constante, más fuerte que antes. La presión comenzaba a estabilizarse. La temperatura subía lentamente. El anciano comandante respiró aliviado. Entonces sobrevivirá. La médica negó con una expresión seria. Sobrevivir es apenas el principio. Miró nuevamente los resultados neurológicos. Había lesiones, deshidratación extrema, daño muscular, hipoxia severa. La recuperación sería larga, muy larga. Volvió la vista hacia el joven piloto. Cuando despierte, quizás haya perdido mucho más que litros de oxígeno. El silencio comenzó antes de la ceremonia. Nadie hablaba en los pasillos. Los pilotos caminaban más despacio. Los mecánicos trabajaban sin música. Hasta el ruido habitual de los hangares parecía haberse apagado. El rumor se había extendido por todo el SDF-1. Rick Hunter había muerto. No había cuerpo, no había restos. No había una tumba, solo un nombre. Y un uniforme cuidadosamente doblado sobre una mesa cubierta por la bandera de la RDF. Sobre un ataúd vacío cubierto sobre la bandera de la RDF. El enorme hangar nunca había parecido tan frío. En el centro, una plataforma iluminada sostenía el uniforme de vuelo de Rick. Un casco, sus alas de piloto, su placa de identificación y una fotografía tomada semanas atrás. En ella aparecía junto a Max y Lisa durante una celebración improvisada después de una misión. Nadie tuvo el valor de retirarla. Las filas comenzaron a llenarse. Pilotos, mecánicos, operadores, personal médico y uno que otro civil que lo habían conocido. Todos habían oído hablar del piloto que había ayudado a salvar la nave más de una vez. Max llegó primero. Vestía uniforme de gala. Se quedó inmóvil frente a la fotografía durante varios segundos. Después levantó la mano derecha y saludó militarmente. No dijo nada, no podía. Miró el uniforme, negó con la cabeza. ¿Esto está tan mal? Rick siempre llegaba tarde. Pensó en verlo apareciendo corriendo en cualquier momento. La voz se le quebró. Intentó reír, no pudo. Claudia caminó lentamente hacia Lisa. Ella ya estaba ahí. Vestía uniforme de gala blanco impecable, ni una arruga, ni una insignia fuera de lugar. Parecía la oficial perfecta, pero tenía las manos tan apretadas que los nudillos habían perdido el color. Claudia tomó aire. ¿Estás bien? Lisa respondió sin apartar la vista del uniforme de Rick. No. Fue la respuesta más sincera que había dado en toda la semana. El almirante Global subió lentamente al estrado. Observó a toda la tripulación. Después bajó la vista hacia el uniforme vacío. Durante unos segundos, el viejo comandante fue incapaz de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba mucho más vieja. Hay ceremonias para despedir héroes. Hay ceremonias para despedir amigos. Hizo una pausa. Y existen ceremonias como esta,
que ninguno de nosotros debería verse obligado a celebrar. El silencio era absoluto. El capitán Hunter era muchas cosas: impulsivo, desobediente, imprudente. Varias sonrisas tristes aparecieron entre los pilotos. Global también sonrió apenas. Más de una vez pensé seriamente en arrestarlo. Las sonrisas desaparecieron, pero jamás. Jamás dudé de su valor. Levantó la mirada. El espacio nos arrebató a uno de los mejores pilotos que esta nave ha tenido. Y nos arrebató a alguien más importante todavía. Un hombre que jamás dejaba atrás a los suyos. Nadie aplaudió. No era ese tipo de ceremonia. Cuando Global terminó, dio un paso atrás, esperando que Lisa subiera. Ella no se movió. Claudia la miró. Max también. Lisa seguía observando el uniforme. Finalmente caminó hacia el estrado. Cada paso parecía pesar una tonelada. Se colocó frente al micrófono. Toda la nave empezaba a escuchar un discurso impecable. El discurso de la primera oficial, Lisa Hayes. Lisa Hayes levantó la vista. Miró la fotografía. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Volvió a intentarlo. Nada. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Ella había mantenido el control durante toda la semana y ahora se quedaba sin voz. Bajó del estrado, no pudo hablar y nadie la juzgó por ello, porque todos comprendieron que aquel silencio decía mucho más que cualquier discurso. Al final de la ceremonia, la tripulación comenzó a retirarse, uno por uno. Cada persona dejó algo junto al ataúd: una insignia, una fotografía, una flor de tela fabricada en la nave, una carta, un parche de escuadrón. Cuando el hangar quedó vacío, solo permaneció una persona: Lisa. Se acercó despacio. Tomó las copias de las placas de identificación entre sus manos y las sostuvo contra su pecho. Y por primera vez, desde que desapareció, habló con él como si pudiera escucharla. Estoy enojada contigo. Una sonrisa rota apareció en su rostro, porque prometiste regresar todas las misiones. Las lágrimas comenzaron a caer, y yo te creí. Se arrodilló frente al uniforme vacío. No pude salvarte. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo desesperación, solo una mujer rota, llorando frente a un uniforme que ya no tenía dueño. Muy cerca de la entrada del hangar, Max había regresado sin que ella lo notara. La vio de lejos, pero no se acercó. Comprendió que ese dolor pertenecía únicamente a ella. Así que hizo lo único que un amigo podía hacer: permanecer ahí, en silencio, asegurándose de que Lisa no estuviera completamente sola. Y sin saberlo, ese fue el primer paso de un camino que ninguno de los dos había imaginado recorrer jamás. Continuará. Fue un capítulo muy triste en que nos hace recordar que en la milicia la vida puede ser muy efímera y que, aunque nosotros sabemos que Rick aún respira, no sabemos si esto vaya a seguir por mucho tiempo más. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren. Esto fue Sara Liz para Catam MX. Bye.